Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jimmy Torres y es un verdadero gusto darle la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a esta conferencia internacional titulada Inteligencia Artificial en la Gestión Pública, Innovación y Eficiencia, que se desarrolla en el marco de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, espacio creado para el diálogo académico y profesional en torno a los principales desafíos y buenas prácticas en la administración pública contemporánea. El objetivo de la presente conferencia es brindar un panorama claro y actualizado sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública, destacando sus aplicaciones prácticas, beneficios en términos de innovación y eficiencia, así como los desafíos éticos y normativos asociados a su implementación. En ese contexto, esta conferencia busca fomentar una cultura de transformación digital orientada al servicio ciudadano, de calidad, ágil y transparente. Para abordar este tema desde una perspectiva comparada, tenemos el placer de contar con un reconocido especialista del derecho de la información, el doctor Pablo Schiavi. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir su experiencia, reflexiones y conocimientos con nuestra audiencia. Lamentablemente, la doctora Jimena Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, no ha podido acompañarnos hoy por motivos inherentes a su cargo, pero desea hacerle llegar su más afectuoso saludo y asimismo a todas las personas conectadas esta tarde desde diferentes lugares. La doctora Pinto resalta la importancia de este encuentro como una oportunidad para que se compartan nuevas experiencias en torno a la temática que se abordará en esta sesión. Le comento, doctor, que usted contará con 45 minutos para desarrollar su ponencia y posterior a ello abriremos un espacio a través de la opción de preguntas y respuestas para que nuestro público pueda compartirle sus respectivas consultas. Situándonos entonces ya en la presentación de nuestro expositor invitado, voy a leer brevemente un resumen de su hoja de vida. El doctor Pablo Schiavi es abogado y académico especializado en Derecho Administrativo, Derecho de la Información y Derecho Médico. Es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y tiene una maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo en Uruguay. Con más de 17 años de experiencia profesional, se especializa en asesorar a clientes públicos y privados en temas relacionados con el derecho administrativo, derecho médico y el derecho a la información, con especial énfasis en la privacidad y protección de datos en el contexto de las nuevas tecnologías y regulaciones. Nuestro invitado también es reconocido por su trayectoria docente, ejerciendo como profesor en diversas áreas de la Universidad de Montevideo. Ha impartido cursos de maestría sobre información pública y protección de datos personales. Su labor académica se extiende a la autoría de libros y artículos sobre estos temas, publicados tanto en Uruguay como a nivel internacional. Además, ha impartido conferencias, talleres y congresos en varios países como España, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Con más de 18 años dedicados al ámbito jurídico y académico, su pasión se centra en el derecho administrativo, el derecho médico y el derecho de la información y comunicación, con especial énfasis en la protección de la reputación corporativa y personal. Sea usted bienvenido, doctor Schiavi, a los miércoles de gestión pública. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un verdadero placer acompañarlos en estos miércoles de gestión pública, que es una excelente iniciativa. Como bien decía Jimmy, se trata de un diálogo. Quiero agradecer especialmente a todos los organizadores, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la hermana República del Perú, del cual me considero siempre que he ido, he tenido la oportunidad de visitar más de una vez la hermosa República del Perú, Lima, Arequipa, bueno, y varias ciudades que tienen ustedes, o sea, siempre me he sentido en casa y siempre que tengo el privilegio de que me inviten, ya sea en lo presencial o vía virtual como estamos ahora, siempre hacemos un lugar en la agenda para poder conversar con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, como bien comentaba Jimmy, yo creo que tenemos un gran tema sobre la mesa, inteligencia artificial en la gestión pública, y como bien decía el título de la ponencia que vamos a compartir con ustedes hoy de 45 minutos, buscando también que después abrir un espacio de preguntas y de intercambio, el tema de la innovación y la eficiencia están muy relacionados a los impactos que la inteligencia artificial ya está teniendo a nivel de gestión pública y obviamente a los que va a tener. Ahí Jimmy, cuando hacía la presentación, hace referencia a un concepto que hemos trabajado muchos y más de una vez lo hemos conversado con ustedes en universidades destacadas que tiene la República del Perú, que es la transformación digital y qué implica ese fenómeno de la transformación digital
que arrancó mucho antes de la pandemia y que se potenció mucho luego de la pandemia, y eso nosotros lo hemos tratado, sobre todo cuando hicimos la tesis y el doctorado, en tres grandes dimensiones. Una dimensión que es la dimensión jurídica, la dimensión regulatoria, otra la dimensión de infraestructura y otra la dimensión humana que siempre tiene que estar presente, porque como bien nosotros sabemos, el derecho administrativo, el derecho público y el derecho en general tienen como centro a la persona humana. O sea que tenemos una dimensión jurídica, una dimensión de infraestructura o técnica y una dimensión humana. Esto va a ser a modo de introducción para ir conversando con ustedes del tema de inteligencia artificial, que es lo que viene y lo que ya está golpeando las puertas de todos nuestros estados. Cuando hablamos de la dimensión legal o de la dimensión regulatoria, básicamente, ahora recién salimos de una jornada internacional que hubo acá en Montevideo para Iberoamérica, capaz que alguno pudo asistir, es cómo nosotros regulamos todos estos fenómenos, cómo nosotros regulamos estos fenómenos tecnológicos y cómo nosotros regulamos lo que va a ser, lo que es la inteligencia artificial. Y ahí, obviamente, no lo voy a aburrir con el concepto de regulación, pero claramente ese concepto tradicional de regulación ya quedó obsoleto, tenemos que partir de él, pero tenemos que tratar de dar a estos nuevos fenómenos lo que sean soluciones flexibles e innovadoras para poder contenerlos. O sea que ahí tenemos el primer gran desafío jurídico que refiere a cómo nosotros regulamos estos nuevos fenómenos innovadores, y la transformación digital es uno de ellos, y ni que hablar la inteligencia artificial. ¿Y por qué ponemos especial hincapié en este punto en particular? Básicamente porque, como ustedes bien sabrán, todos estos fenómenos tecnológicos, la inteligencia artificial, no necesitan del derecho o de una regulación legal para existir. No es como antes, hace 100 años, que si nosotros queríamos redactar un contrato de compraventa, eso tenía que estar previsto en el derecho civil, una materia que no me gusta mucho, sino en cambio, en estos casos, la inteligencia artificial ya llegó, ya está instalada. Habrá países que tienen un mayor desarrollo, otros un menor desarrollo, pero no necesita el derecho. Entonces, si no necesita el derecho, yo no puedo venir, el Estado no puede venir luego a imponerle reglas a algo que ya nació sin necesidad de un acto jurídico. Entonces tenemos que ir a una nueva dimensión más moderna de la regulación que sí le marque a estos fenómenos de transformación digital, de inteligencia artificial, reglas de juego que sean claras, que sean concretas y que ordenen todo esto. Porque claramente esto tiene, sobre todo la inteligencia artificial, estimados, un impacto enorme en lo que va a ser la gestión pública. Yo ya lo hemos dicho, creo que va a haber un antes y un después en la gestión pública que nosotros conocemos cuando realmente explote la inteligencia artificial. Y miren que esto no va a explotar en 10 años, esto va a explotar ya. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces ahí va a haber desafíos jurídicos con la inteligencia artificial, va a haber desafíos éticos con la inteligencia artificial, va a haber desafíos en materia de recursos humanos con la inteligencia artificial, porque yo no sé si todos los funcionarios que hoy están trabajando en un ministerio público en Perú o en un ministerio público en Uruguay van a seguir, se van a necesitar ese personal. O sea que esto trasciende y mucho el derecho. Y nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, es un enorme error tratar de regularla, concebirla solo desde el punto de vista legal. Estos fenómenos son fenómenos multidisciplinarios y multidimensionales, sobre todo. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cómo las distintas aristas a nivel estatal, de ahí la importancia de que estos temas tienen que ser políticas de Estado, políticas públicas, cómo nosotros logramos mitigar quizás los impactos negativos que puede tener esto y cómo vamos a potenciar todo lo positivo que va a traer esta transformación digital dada por la inteligencia artificial. O sea que ahí tenemos la primera gran dimensión. La segunda gran dimensión es la parte técnica, la parte de infraestructura. ¿Y por qué decimos esto? Porque yo puedo tener, acá tenemos destacados participantes del Ministerio de la República de Perú, nos podemos poner a trabajar y hacemos la mejor regulación para regular la transformación digital y para regular la inteligencia artificial. Ahora, si yo a eso no lo acompaño con una infraestructura técnica que tenga el Estado a nivel de sistemas, de software, etcétera,
no va a servir para nada esa regulación. O sea, yo tengo que tener la capacidad para esta administración electrónica o administración virtual para que realmente funcione y funcione bien. Hoy, por ejemplo, en Uruguay tenemos un Estado casi al 100% digitalizado, tanto a nivel de compra pública, tanto a nivel de función pública, todos los concursos son vía online, la compra pública ya no existe más, una apertura de ofertas presencial, las ofertas son en línea, tenemos todo el tema de la firma y certificación digital de firmas con todo lo que eso ha generado. Entonces, ¿qué quiero decir con esta parte técnica? Nosotros necesitamos un soporte informático para que esto funcione, para que si yo mando una oferta en línea en compra pública, la oferta en línea se cargue bien el sistema y llegue bien. Si yo me postulo a un concurso en la administración pública, lo mismo. Si yo presento un recurso administrativo virtual en formato electrónico, tiene que llegar bien al receptor. ¿Por qué? Porque todo esto, si no funciona bien, nos genera un enorme problema, porque ustedes saben, como todos nosotros somos nativos digitales, ya sea a nivel de banca, salud, etcétera, si no se nos tranca el sistema o se nos cae el archivo, eso genera un enorme mal humor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los estados tienen que acompasar las regulaciones que tenemos con una infraestructura técnica acorde a todo esto. Esto es bien importante, la pata técnica, y ahí podemos trazar un puente entre lo que es la dimensión legal o jurídica regulatoria de estos fenómenos con las políticas públicas. ¿Por qué hablo de políticas públicas? En el derecho administrativo a veces se habla poco de política pública, se habla poco de derecho presupuestal, pero nuestros países, que tenemos todos más o menos realidades parecidas, Perú, Uruguay, etcétera, en la región, si no hay una inversión pública en todo esto, difícilmente estos procesos de transformación digital sean exitosos. Entonces, no alcanza con una regulación aislada, no alcanza con una infraestructura técnica tampoco aislada, sino que necesitamos una política pública de Estado que plantee y que piense una agenda 2030, 2050 para regular todos estos fenómenos. O sea que acá tenemos brevemente también lo que implica esta dimensión de infraestructura. También la tercera dimensión de estos procesos de transformación digital y de inteligencia artificial es la dimensión humana. Nosotros no podemos pensar nada de esto si no tenemos en cuenta quiénes trabajan en la administración pública, o sea, los funcionarios públicos, y para quién trabaja la administración pública, que es para todos como sociedad. Entonces ahí hay dos temas importantes, o sea, tenemos que mitigar lo que se conocen como brechas digitales. ¿En qué sentido? Yo puedo tener la mejor regulación, puedo tener la mejor infraestructura. Ahora, si toda esta dimensión electrónica de la administración, si toda esta administración electrónica beneficia a un 10% de la población de mi país, claramente esto no cumple con el fin de lo que es el Estado, que es servir a todos. Entonces ahí lo mismo nuevamente, o sea, ¿por qué hay que hablar de política pública? Porque tenemos que partir de la base de que la mayor parte de la ciudadanía accede a servicios de Internet, que por más que hoy parezca muy obvio, las realidades en el continente son muy dispares en el tema y la tasa de penetración de Internet es muy dispar, la velocidad de Internet es muy dispar, los costos de Internet son muy dispares, entonces... Por eso digo que esto hay que pensarlo en forma multidimensional, o sea, tenemos que tratar de garantizar que el mayor número de ciudadanos acceda a todo esto para, obviamente, beneficiarse. ¿Tá? Si yo hago todo un sistema de compra pública electrónica con inteligencia artificial y de 1000 empresas que tengo en mi país, solo 3 pueden funcionar con eso, claramente hay algo que está fallando y que excede a estos fenómenos. O sea que por un lado tenemos esa brecha digital que obviamente hay que mitigar. Y la otra brecha, quizás también importante, es lo que es brecha generacional. O sea, claramente las nuevas generaciones ya son nativos de estos temas y están mucho más familiarizados, pero esto obviamente no puede significar que nadie quede afuera, sobre todo yo trabajo mucho en lo que es consultoría a nivel de Estado y por lo menos hablo de la realidad uruguaya, las generaciones son bastante de avanzada, o sea, funcionarios de toda la vida que obviamente entraron a trabajar en un estado que ya no existe, en un estado papel y que hoy están en un estado digital. Entonces, obviamente, hay que invertir en la formación y para que esos funcionarios se puedan reciclar y puedan seguir trabajando. Y cuando yo dije eso de estado papel, es porque claramente hoy nosotros, ustedes en Perú, nosotros en Uruguay, en el mundo, estamos transitando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma
que a nivel de la administración pública es la absoluta despapelización, o sea, cada vez más, o perdón, cada vez menos se usa el papel. Yo recuerdo en una época cuando tenía un despacho en Economía en Uruguay que uno llegaba a su escritorio y tenía toneladas de papeles, de expedientes, y ahora llego y no hay nada, porque tengo todo en línea en la computadora. Hay un cambio radical de todo eso. Entonces, la despapelización por un lado, y otro fenómeno también que excede al derecho, ¿cuál es? La no presencialidad. Antes nosotros, todo lo que hacíamos cuando nos relacionábamos con el Estado, teníamos que ir, íbamos a la oficina a sacar una cédula de identidad, a sacar una libreta de conducir, a sacar una partida de matrimonio. Hoy, por lo menos en Uruguay, todo eso se hace online y los distintos documentos se descargan en forma online. O sea que ahí el Estado también cambió radicalmente y hoy en distintas situaciones la administración pública es cada vez más digital. O sea que, dicho esto, la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿cómo nos va a impactar a nosotros en estos procesos de transformación digital la inteligencia artificial? Y ese es el gran desafío que hoy tenemos todos nosotros. Y ahí lo más importante, creo yo, es a nivel país, y en esto es lo que estamos trabajando en varios lugares ahora, cómo nosotros como país, como Estado, definimos una estrategia de inteligencia artificial. Eso es lo primero, o sea, ¿qué estrategia vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tá? Porque yo creo claramente la inteligencia artificial, ¿a qué se asocia hoy? Se asocia a grandes volúmenes de datos y nos está abriendo un escenario que genera cambios de gran impactos en todos los ámbitos de la vida humana. Esto va a cambiar y cambió para siempre. Entonces ahí lo más importante como estados es definir qué estrategia vamos a tomar, cuál es el plan de inteligencia artificial, por ejemplo, de Uruguay o Perú, para los próximos 20 años. ¿Cuál es la agenda digital? ¿Cuál es el plan de gobierno digital? Porque sin un plan, obviamente, no vamos a poder adaptarnos a estos fenómenos. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente la inteligencia artificial hoy presenta desafíos y riesgos que es necesario considerar a la hora de desarrollar una solución para este desafío que nos presenta la tecnología. Y eso es un poco lo que tenemos que ir viendo. Y ahí también lo que ya dije, o sea, en cuanto que es muy necesario, es muy necesario trabajar y la formación sobre todo de grupos de trabajo que sean multidisciplinarios. Acá no es solo un tema de abogados, esto excede a la abogacía, esto impacta en la vida de todos. Entonces ahí lo primer punto, como yo siempre planteo, es definir una estrategia, una política de inteligencia artificial para los próximos 5, 10 o 15 años. Y ahí simplemente compartir con ustedes que ese uso de la inteligencia artificial, por lo menos yo lo involucro o lo vinculo a cuatro grandes dimensiones. Tenemos una dimensión ética, una dimensión normativa, una dimensión técnica y una dimensión social. Lo primero, la ética. ¿Quién va a controlar el ejercicio de la inteligencia artificial o la ejecución de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético? La administración pública implica el marco ético, tiene que, como ustedes saben, da estructura a todo el accionar público. Y ahí nosotros tenemos que fijar los principales lineamientos para los desarrollos de la IA. Y ahí, en lo que refiere a aplicación, implementación, es fundamental la transparencia en el accionar de la administración pública. Y ahí esto va más allá de ese concepto que Perú tiene leyes que han sido pioneras en materia de transparencia e información pública. Hoy habla de estrategias, fines, contenidos y bueno, cómo nosotros introducimos reglas éticas de transparencia para mitigar posibilidades de sesgos y sobre todo discriminaciones no deseadas por el uso de la inteligencia artificial. La dimensión legal es, bueno, a ver, nosotros como operadores jurídicos, ¿cuál va a ser el marco jurídico donde se van a establecer derechos y obligaciones de las personas? ¿Cuál va a ser el rol de la administración pública en el mundo de la inteligencia artificial? Y todo esto considerando algo clave. Nosotros vivimos en repúblicas, en democracias, donde tenemos que respetar los estándares de los derechos humanos que están consagrados en distintos instrumentos internacionales, porque obviamente ahí
como siempre está ese conflicto, equilibrio entre los derechos de las personas y la limitación de la actuación estatal. La limitación técnica, bueno, claramente acá refiere a esos marcos más técnicos, más normativos. Acá los abogados a veces, aunque nos cuesta, tenemos que trabajar más con ingenieros, con especialistas en sistemas, porque obviamente esto es o apunta, digamos, para ese lado. Por último, la dimensión social en la administración pública implica generar, como ustedes bien saben, soluciones orientadas a las personas para procurar obviamente el interés general y la capacidad de agencia de los seres humanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que definir cuáles son las principales líneas de acción de la inteligencia artificial. Porque como bien saben, el título de esta ponencia hablaba de innovación y de eficiencia. Claramente, el buen uso de la inteligencia artificial va a generar innovación y va a generar eficiencia, pero para eso nosotros tenemos que estar preparados y sobre todo marcar algunas líneas que quiero compartir con ustedes de objetivos y de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Cuál es el desarrollo de capacidades para la inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser el uso y aplicación de la inteligencia artificial? ¿Y cómo van a convivir los ciudadanos, el ciudadano digital y la inteligencia artificial? Y ahí no los voy a aburrir porque esto igual después se los puedo mandar. Hay una serie, como en todo marco regulatorio, de principios generales. ¿Cuáles son los principios generales que van a ilustrar el ejercicio o la aplicación de la inteligencia artificial? La finalidad, el interés general, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la responsabilidad, la ética, el valor agregado, la privacidad por diseño y obviamente la seguridad. Recuerden que no vamos a entrar en cada uno de estos principios, pero obviamente todo esto implica también manipulación de nuestros datos personales, cuáles son los riesgos que va a suponer la ejecución de la inteligencia artificial a nuestros datos personales, a nuestra privacidad, a los datos que el Estado administra y que son nuestros. O sea que ahí también ustedes tienen un lindo desafío para pensar todo esto. Y obviamente acá estamos dentro de la administración pública y el gran tema es cómo va a ser la gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Y ahí esa finalidad de la dimensión de gobernanza en la administración pública básicamente va a ser velar y cumplir por todos estos principios. Entonces nosotros tenemos que dotar a esa gobernanza de reglas claras, de reglas concretas para definir, bueno, a ver, cuál va a ser, por ejemplo, el ecosistema de la inteligencia artificial en Uruguay o en Perú. Ahí por lo general se elabora un mapa con distintos actores involucrados, se generan ámbitos de discusión en el uso de la inteligencia artificial con la administración pública y hay que investigar, o sea, hay que dedicarle tiempo a la investigación en la inteligencia artificial. Y eso creo que este tipo de jornadas también son bien importantes. Por eso, como en todo, es importante también definir un modelo de gobernanza. Y en ese modelo de gobernanza, claramente tiene que ser un marco de referencia donde estén presentes distintos actores, tanto públicos como privados, academia, sociedad civil, cuáles van a ser los roles y responsabilidades de los operadores en tema de inteligencia artificial, cuáles van a ser las normas, procedimientos, mecanismos, todo el tema de la toma de decisiones y transparentar, o sea, contarle a la ciudadanía de qué se trata esto, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y un gran aspecto que tiene como en todos estos temas novedosos es desarrollar capacidades. Nosotros tenemos que formar a los funcionarios en estas distintas capacidades, promover la capacitación en contextos multidisciplinarios, generando habilidades para todos aquellos que van a ser parte de estos procesos de transformación digital. Y ahí yo creo que nos jugamos muchísimo en todo lo que refiere a la generación de capacidades para el desarrollo y para el uso de la inteligencia artificial en lo que es la administración pública. Y claramente, ni que decir, acá esto sin generar espacios de conocimiento y de formación del personal y de buena comunicación con la ciudadanía, claramente esto no funciona. Y lo otro, que no lo dijimos, pero que es, o sea, ustedes lo tienen más que claro, esto no se hace de un día para otro. Esto requiere
planificación, estrategia, son procesos de transformación digital. Cuando uno habla de transformación digital, habla de procesos. ¿Qué quiere decir un proceso? Que esto yo no es que mañana cortamos acá y mañana ya tenemos el mejor sistema de inteligencia artificial funcionando en Perú. No, esto requiere un proceso, requiere planificar, requiere etapas y obviamente lleva tiempo ese armado para luego poder implementar. Lo que claramente sí, tiempo no tenemos mucho. O sea, esto cuanto antes se arranque a nivel país, mejor, porque obviamente la inteligencia artificial no está esperando nada y si ustedes simplemente miran redes, miran internet, van a ver los desafíos de locos que ya están pasando en algunos países y uno no puede creer, pero en cualquier momento, si ya no nos tocaron la puerta, los vamos a tener dentro de nuestros países. O sea que esto también hace al tema en cuestión y es más que importante que ustedes lo tengan bien presente y lo tengamos sobre todo bien claro para, bueno, para poder definir qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar con todo esto. Lo mismo, en la línea que estamos diciendo, siempre va a ser necesario, por ejemplo, generar distintas guías técnicas para el buen uso de la inteligencia artificial en la administración pública, fomentar todo lo que refiere a la transparencia a nivel de algoritmos, guías, estándares, análisis de impacto, diseñar planes de acción específicos en sectores estratégicos y sobre todo yo creo que lo que se habla poco, por ejemplo, en Uruguay recién terminó la campaña electoral, se habló muy poco de cómo se va a parar la ciudadanía digital ante todo esto, porque realmente esto va a cambiar nuestra forma de vida, esto va a cambiar cómo nos movemos, cómo nos paramos como ciudadanos, va a cambiar la sociedad, va a cambiar cómo nos relacionamos, va a cambiar el concepto o la esencia misma de lo que es la administración pública. Entonces ahí todo lo que sean campañas de difusión y sensibilización que permitan transmitir a la ciudadanía qué es la inteligencia artificial, cómo está siendo utilizada, fortalecer los mecanismos para conocer sus derechos, porque ¿qué derechos van a tener los ciudadanos en el ámbito digital y cómo los van a ejercer? ¿Cómo nosotros vamos a promover el desarrollo de la inteligencia artificial en el nivel de ciudadanía digital, de creatividad y de iniciativa digital? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a gestionar una administración pública digital? Y yo creo que ahí está el enorme desafío y el gran signo de interrogación. Cuando damos o compartimos estos intercambios en distintos lugares, no son esas charlas que uno dice, bueno, vengo a analizar el régimen jurídico de la contratación pública en Uruguay. Y uno más o menos se arma el esquema, 6, 7 puntos, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Y acá queda todo abierto. ¿Por qué? Porque esto es un enorme desafío para el futuro de nuestros países. Entonces, con esto yo quiero ir redondeando, obviamente, esta charla, porque obviamente los quiero escuchar también a ustedes, pero insisto, estos procesos de transformación digital no se hacen de un día para otro, estos procesos de transformación digital y de inteligencia artificial que van a impactar en la administración pública con innovación y eficiencia requieren planificación, requieren tomar en cuenta las tres dimensiones que dijimos al principio, la dimensión regulatoria, técnica y humana, y sobre todo nos exigen a nosotros como operadores del derecho definir cuáles van a ser las reglas de juego clara para una nueva gobernanza que va a ser la gobernanza de la administración pública ya bañada de inteligencia artificial. Y eso va a cambiar radicalmente el relacionamiento del Estado con sus ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado. Así que de mi parte, para esta primera parte, muchísimas gracias y obviamente veo que hay bastantes preguntas, así que bueno, vamos a aprovechar el espacio para eso. Sí, doctor Schiavi, muchísimas gracias por su presentación, muy didáctica, muy puntual. Tenemos, sí, algunas consultas por parte de nuestro público. ¿Tiene acceso usted también, doctor, a poder visualizarlas? Si gusta, usted puede darle lectura Sí, también claro. directamente a través de la opción de preguntas y respuestas, por favor. No quiero perderme ninguna. A ver, hay como 20, creo. A ver, a ver, por favor. Vamos a empezar por las primeras. A ver cómo está el orden. A ver, acá, por favor, al finalizar la conferencia,
No, eso no. Se puede usar la inteligencia utilizando neuronal artificial para... Si querés, Jimmy, vos decime las que más apliquen, pues son muchas Ya, preguntas. doctor, sí, no hay problema, no hay problema, Dale. sí. Bueno, hay una pregunta muy puntual, ¿no? Que nos indican, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión pública? Bueno, a ver, en los modelos que por lo menos hemos estudiado, leído hoy de inteligencia artificial, con su predictibilidad y con todo lo que implica, esto es como si fuera el cuerpo humano, los torrentes de sangre van por todos lados de la administración, bueno, la inteligencia artificial en los países que se está implementando ha cambiado radicalmente la eficiencia a nivel de administración pública y eso supone dos grandes impactos. Uno, en cuanto a los tiempos de distintos procedimientos que con la inteligencia artificial se reducen prácticamente a la nada en lo que duraban antes. Y claramente eso tiene un impacto, como decíamos, a nivel de recursos humanos, porque a veces si yo necesitaba 10 funcionarios para determinado tema, con la inteligencia artificial a lo sumo voy a necesitar uno o dos. O sea, hay un impacto enorme a nivel de recursos humanos. Pero sí, es un cambio muy grande. Yo creo que es la nueva revolución. Nosotros hemos tenido distintas revoluciones digitales, pero creo que esta va a ser la más grande porque después de esto, la administración pública como la conocemos no va a existir más. Y no quiero ser radical, pero creo que va por ese lado. De acuerdo, doctor, gracias. Otra consulta que nos comparten es ¿cómo influye o contribuye la inteligencia artificial en la implementación del gobierno electrónico, específicamente en las municipalidades? ¿Puede comentarnos la experiencia de su país? Bien, a ver, nosotros en Uruguay es un estado unitario, o sea que no tenemos estados o provincias, sino que hay departamentos, son 19 departamentos. Hasta ahora, los avances en materia de inteligencia artificial los ha llevado adelante lo que es la GESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico en Uruguay, que es una dependencia de la Presidencia de la República, y ahí se está trabajando en lo que es la implementación de la estrategia de inteligencia artificial para el Estado uruguayo. La idea es en este año o el año que viene, bueno, a la mayor brevedad posible, tratar de darle un marco regulatorio de base legislativa que todavía no tenemos. O sea, lo que hay hoy en Uruguay es la estrategia que está aprobada y son, ¿cómo decirle? Se está trabajando en cómo llevar adelante. Todavía no tenemos ejemplos de regulación de inteligencia artificial de derecho positivo, o sea, no hay y menos aún no se llegó, obviamente, a los gobiernos locales. O sea, capaz que si esta charla la tenemos el año que viene, esta pregunta la puedo contestar en el sentido de que no hay experiencia aún de implementación de inteligencia artificial en los 19 gobiernos departamentales de Uruguay, como tampoco la hay en el gobierno central. O sea, lo que tenemos es la estrategia que se va a buscar impulsar para tener el primer marco regulatorio, que aún no lo tenemos. Gracias, doctor. Otra pregunta que quisiera compartirle es la siguiente. Sobre las brechas digitales de un país, su elevado costo hace casi imposible la transformación dinámica del Estado. ¿Cuál es el costo estimado de inversión y su impacto de la inteligencia artificial en un país que es multicultural? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Claramente, a ver, si nosotros midiéramos por etapas o por fases, esto se vio mucho, si me permiten, Jimmy, cuando impacta la pandemia en el mundo, cuanto más digitalizada estaba la administración pública local de cada país, mejor se posicionó ese país frente a la pandemia. ¿Tá? Y lo desarrollo. Por ejemplo, cuanto más digitalizado estaba, por ejemplo, en Uruguay, toda la parte de gestión sanitaria de los ministerios de salud pública a través de páginas web, redes sociales, app, etcétera, fue más fácil llegar al ciudadano en lo que fue la comunicación, la agenda de vacunas, vacunatorios, distintos trámites. Si yo podía sacar mi partida de nacimiento, matrimonio, pasaporte, todo digital, eso ya evitaba al 100% la presencialidad en momentos donde hubo que no había circulación, las oficinas públicas cerraron, etcétera. Entonces, tenemos que ver
en qué estado, por ejemplo, está la República de Perú en lo que refiere a la digitalización de la administración pública, porque esto es un escalón más, la inteligencia artificial. Entonces, en función del grado de avance de digitalización de la administración pública local, el siguiente paso es cómo va a impactar la inteligencia artificial. Si nosotros estamos muy atrasados en lo que es digitalización de administración pública, y va a costar mucho más la inteligencia artificial porque acá yo tengo que tener una sólida administración pública digitalizada para poder empezar a hablar de inteligencia artificial. Si yo me salteo la administración pública digital y quiero meter la inteligencia artificial, no va a funcionar porque no voy a tener, es como un edificio, yo lo voy construyendo, depende en qué piso estemos en cada país, sería un atrevido obviamente si valoro la situación de Perú, depende en qué piso estemos del edificio para saber qué bien o mal estamos posicionados para ver todo lo que vimos hace un ratito en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial. Pero esto es un proceso largo y bueno, hay que prepararse. Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es si, cómo contribuiría la inteligencia artificial en la transformación digital en contra de la lucha contra la corrupción dentro del aparato estatal. ¿Existe alguna medición, doctor, quizás en porcentaje, algo que nos pueda comentar, por favor? Y bueno, a ver, voy a hacer una valoración personal, ¿no? Capaz que no es tan legal. Lamentablemente la corrupción es una plaga que afecta a todos nuestros países, algunos más, algunos menos. Claramente yo creo que todo lo que ha sido la movida de leyes anticorrupción y todo el tema de la transparencia ha ayudado mucho. Soy un convencido de que cuanto más digitalizados están los trámites del Estado, es menor el riesgo de corrupción porque intervienen menos humanos, menos personas. Somos nosotros como sociedad, como funcionarios, los que somos corruptos. O sea, la inteligencia artificial o los sistemas informáticos no son corruptos, son las personas. Y creo que la inteligencia artificial va a ser un duro golpe en la medida de que va a estar todo fluyendo con muchas menos personas de las que hoy trabajan en el Estado. Y eso obviamente va a mitigar la corrupción. Pero como todo, a veces siempre hay algo que se puede colar por ahí, pero creo que, a ver, cuanto más transparencia, más digitalización, más automatización de procedimientos administrativos, creo que los márgenes de corrupción van cayendo. No lo vamos a eliminar, pero yo lo he visto mucho, por ejemplo, si me permiten, en a nivel de compra pública. O sea, desde el momento que nuestros países han digitalizado los sistemas de compra pública, donde yo hoy tengo por ejemplo, Uruguay se llama la Agencia Reguladora de Compras Estatales, es un sitio web, yo presento ofertas vía web, el pliego está vía web, etcétera. Y bueno, el riesgo de corrupción bajó porque capaz que antes, como era papel y el plazo de recepción de ofertas era ahora a las 6 de la tarde de hoy, miércoles, capaz que caía un sobre con una oferta 2 horas después y eso se podía arreglar de otra forma, que es lamentable. Pero hoy, como es todo digital, el sistema está cargado hasta las 5 y si a las 5 no entró la oferta no entra porque el sistema se apaga. Entonces, en ese pequeño detalle, yo les quiero ilustrar cómo todo esto impacta en la corrupción, porque ustedes saben que la corrupción siempre es corrupción, pero hay cosas muy grandes y por lo general se empieza por cosas muy chiquitas como esto que le digo. Entonces, yo creo que cuanto más automatizada, digital y más impacte la inteligencia artificial, va a ser un gran golpe a, bueno, la corrupción que hay en nuestros países. Gracias, doctor. Sí, interesante, interesante respuesta y sobre todo agradecemos la pregunta. Eh, Otra pregunta que nos realizan es, ¿qué área del Estado sería el ente rector para la regulación general de la inteligencia artificial? Bueno, ahí depende de cómo esté organizado el organigrama institucional de cada estado. Yo soy un ferviente partidario de generar, por ejemplo, hablo de Uruguay para no hablar de Perú, ¿no? En Uruguay hay ministerios que uno piensa que responden a otro siglo. Tenemos más de 13 ministerios, 14 ministerios, y esto hoy capaz que ya no necesita la estructura del Estado tendría que ser más chica. ¿Por qué? Porque está prácticamente todo automatizado y creo que no se le está dando el lugar, por ejemplo, a un ministerio de tecnología. Y yo con esto no quiero generar más burocracia, pero tenemos que generar un ámbito o una agencia que se dedique a esto, porque esto necesita, como dijimos,
necesitamos funcionarios que estén capacitados para pensar cómo regulamos esto, para proponer proyecto de ley, para ver cómo va a impactar la inteligencia artificial, para dar las reglas técnicas, los marcos éticos. Y bueno, para eso necesito generar una estructura dentro del organigrama institucional país. Y ahí hay países que tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología, capaz que me pueden comentar bien la realidad peruana, porque yo la conocía, pero no sé si ha habido algún avance, pero sí, esto no avanza si yo le digo a tres funcionarios de tal lado, che, vamos a poner a trabajar en escribir sobre una regulación. No, acá necesitamos muchísimo, porque otra pata, que yo creo que es relevante, es la pata de investigación. Acá hay que estudiar. Acá tenemos que investigar y necesitamos generar cuadros, o sea, cuadros en el sentido de funcionarios que estén capacitados en estos temas. Entonces yo tengo que darle una prioridad altísima, o sea, no puede haber plan de gobierno que no hable de inteligencia artificial. No puede haber, porque esto trasciende, como dijimos, al derecho y va a impactar en la vida de los ciudadanos. Entonces, más allá de las particularidades de la estructura del Estado en cada uno de nuestros países, yo creo que hay que darle un lugar muy destacado a esto. Llámese Ministerio de Innovación y Tecnología, Ministerio de las Nuevas Tecnologías, como hay en algunos lugares, pero necesitamos un ámbito dentro de cada estado para regular, para pensar y para investigar este tema. Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es, ¿cómo se concibe el concepto de servicio público en los entornos digitales de inteligencia artificial? ¿Qué derechos concretos deben tener o deberían de tener los ciudadanos digitales? Bueno, eso es a ver, es un enorme tema, perdón, es un enorme tema porque la noción misma de servicio público no habla de inteligencia artificial y fue concebido, como yo digo, en la prehistoria de nuestro derecho. Entonces, el gran desafío es, bueno, ¿cómo vamos a dimensionar el nuevo servicio público con la inteligencia artificial? Y acá aprovecho que estas instancias, Jimmy, de centros de estudios, sobre todo aquellos estudiantes o aquellos que estén haciendo maestrías o doctorados, piensen en estos temas. Nosotros somos, por suerte, tutores en muchas tesis, tanto en Uruguay como en el extranjero, y a mí cuando me vienen con temas de derecho administrativo duro, bueno, ¿cómo es el régimen de recursos administrativos? Le digo, no, enfoquen para esto, piensen cómo van a regular, cuál es la noción de servicio público cuando impacte la inteligencia artificial, cuál va a ser la noción del Estado cuando impacte en la inteligencia artificial, qué protocolos se van a trabajar, o sea, hay mucho para pensar en estos temas, y claramente la noción de servicio público cambia radicalmente, porque aparte, hoy, que yo considero Uruguay avanzado en estos temas, perfecto, yo cargo una oferta electrónica y, por ejemplo, falla el sistema, yo sigo teniendo a alguien del otro lado con un funcionario que lo voy a llamar, le mando un mail, le digo, che, Jimmy, mirá, la compra la mandé a tal hora, no cargó, y el funcionario me contesta, sí, sí, hubo un error nuestro. Ahora, cuando hay inteligencia artificial, seguramente ese funcionario no esté más. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces tenemos que preparar al que va a estar del lado del mostrador del Estado y el que esté del lado del mostrador de la ciudadanía. Nosotros hoy tenemos esto, bueno, yo muestro el iPhone acá, que tiene varias cosas de inteligencia artificial, y capaz que la usamos y no tenemos ni idea que son inteligencia artificial. Y a todo lo que le damos en el celular, cuando nos piden descargar app o descargar lo que fuera, le ponemos todo sí, 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 consiento, consiento, consiento. Yo los invito a ustedes a leer esas políticas de datos o de avisos legales que ya hablan de inteligencia artificial y se van a sorprender a lo que le decimos que sí sin leer. Y esto no pasó por el Estado uruguayo. Acá el Estado uruguayo no me aprobó el iPhone o la política de inteligencia artificial que tiene ¿cómo es? El celular. Viene predeterminado y por lo general estas grandes empresas tecnológicas no reconocen jurisdicción. O en Perú, para vender un iPhone le piden permiso al Estado peruano. No, en Uruguay tampoco. Y capaz que tenemos dentro de esto 5, 6, 7 aplicaciones de inteligencia artificial y no tenemos ni idea de lo que tenemos. Ah, en los celulares de iPhone, ojo que no estoy haciendo publicidad de iPhone, ¿no? Nos miden, si uno duerme con el celular, nos miden la presión arterial, hora de sueño, yo le puedo dar coordenadas y me dicen qué hacer. Por inteligencia artificial voy hablando en el auto y me redacta un mail y se lo manda. ¿Y eso? ¿Qué regulación legal tuvo? Ninguna.
son todos protocolos internos de las empresas. Entonces ahí está el gran desafío del Estado. A ver cómo el Estado, cómo el servicio público no queda fuera de este juego, que es el riesgo que yo estoy viendo si no nos ponemos a trabajar en serio en estos temas, ¿no? Interesante, doctor, interesante respuesta que conlleva a una de las consultas, o mejor dicho, a varias consultas que he visto aquí en el chat de estudiantes, ¿no? De estudiantes de derecho que le consultan a la vez cómo podrían ellos iniciar esta o abordar este interesante campo de la inteligencia artificial. Pueden empezar por algún texto, usted sugiere alguno. ¿Qué temática pueden abordar ellos? Porque he visto que varios alumnos, ¿no? de universidades están haciéndome la misma consulta. Bueno, bienvenido, bienvenido que despertamos ese interés. Yo siempre le digo a mis estudiantes, en Uruguay, cuando andamos ahí por el mundo, que uno dice siempre es un ciudadano del mundo, que ellos tienen una gran ventaja. Nosotros cuando estudiábamos, primero, toda la información a la que accede el estudiante en la época que yo estudiaba por lo menos era impensada. No teníamos un internet. Yo tenía que ir a la biblioteca y capaz que perdía, bueno, no puedo decir de perder tiempo en la biblioteca, no, pero capaz que estábamos 6 horas leyendo un libro para citarlo en un trabajo. Hoy existen bases online legales donde yo bajo un autor, copio, obviamente léanlo por favor a lo que copien, y ya tengo ese extracto en 2 minutos. Puedo acceder a bibliotecas digitales de cualquier país del mundo que son gratuitas. Puedo acceder a trabajos que son gratuitos. Obviamente, yo soy fanático de Google, se los aclaro, pero obviamente hay que saber buscar. Pero si ustedes ponen inteligencia artificial, Unión Europea, inteligencia artificial, Estados Unidos o cualquier país de la región, van a acceder a sitios oficiales que ya están con estos temas. Entonces, toda esa información antes era imposible de acceder. Entonces, a los estudiantes hoy no tienen ninguna excusa para formarse en inteligencia artificial y tienen que empezar a leer. Hay muchísimos trabajos, yo tengo algunos, pero los míos son los más importantes, ¿no? Hay otros profesores mucho más prestigiosos que les pueden servir para saber por dónde pueden empezar y a todos aquellos que estén haciendo alguna maestría o un doctorado, que su tema tenga algo que ver con la inteligencia artificial. Ese es mi modesto consejo, porque todos los temas de derecho tienen algo que ver en el futuro con la inteligencia artificial y no puede haber hoy ningún programa de ninguna facultad de derecho, ni de maestría, ni de doctorado, que no tenga un tema del programa que sea inteligencia artificial. Si no lo tiene, está atrasada. Y discúlpeme, lo digo en Uruguay, lo digo en todos lados. O sea, hoy esto es una obligación porque tenemos que formar a las nuevas generaciones en lo que viene. Así que ya lo saben, ¿no? Para las personas que nos han hecho la consulta, el doctor Schiavi les ha respondido de la manera más práctica y más sencilla. Gracias, doctor, por esa respuesta. Y ya llegando ya a las últimas consultas, doctor, nos preguntan si es que usted conoce algún caso de países que ya tengan implementada la inteligencia artificial dentro de del aparato estatal. Bueno, a ver, estamos teniendo a nivel, yo siempre, estos temas siempre, como todos los temas, ¿no? Tenemos que ver a los que son mejores o más avanzados. Yo estoy siguiendo muy de cerca todo el fenómeno en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Trump, sobre todo en el tema de, no sé si habrán escuchado hablar de Dog, que es una plataforma que está centralizando todo lo que era el gasto del Estado y aplicando técnicas de inteligencia artificial. Reducieron al máximo varios contratos que no tenían ningún desuso y lo que antes llevaba tiempo, el Estado pagaba contratos y contratos y contratos, hoy lo han limpiado completamente en menos de 3 meses. Y si ustedes leen todo lo que se está haciendo en ese tema, es increíble porque creo que bajaron, estamos hablando de miles de millones de dólares que dejó de pagar Estados Unidos por contratos que tenían con el Estado y el Estado sigue funcionando igual. Y eso lo permitió un sistema de inteligencia artificial que ya se está implementando en Estados Unidos. Eso creo que es el ejemplo más impactante. Claramente, Uruguay, Perú, todavía estamos muy lejos de eso, pero creo que, a ver, estos temas a veces uno los ve muy lejos, pero cuando menos se imagina los tiene ya golpeando la puerta. O sea, no podemos... Eso, acá en Uruguay había una frase sigue habiendo que decía, lo que pasa en Europa pasa 10 años después en Uruguay. Bueno, ahora no, ya no más. O sea, esto llega mucho antes y creo que va a llegar muchísimo antes a nuestros países.
Gracias, doctor. Voy a compartirle la última consulta que tengo. Tenemos muchas, en verdad. Son más de 100 en verdad, y agradecemos a todo el Quiero público lárgala. y le pido la disculpa del caso por no poder resolverlas todas, pero creo que esta pregunta es muy importante. Doctor, ¿cómo es que se regula el tema de los derechos de autor con la inteligencia artificial y con el tema de la confidencialidad de datos? Quizás no puede compartir la experiencia cómo se lleva a cabo esto en su país, quizás un poco para tener una idea. Sí, bueno, ahí sí tenemos es lo que decía al principio ante la consulta de los estudiantes. Obviamente, la proliferación incontrolable de información que tenemos en Internet lleva también a que hoy se acceda a un... no puedo cuantificar la cifra de trabajos científicos legales de derecho que puede haber en todas las disciplinas del derecho. Entonces, ahí, como yo siempre digo, o sea, la primera responsabilidad es de cada uno. O sea, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. O sea, si yo agarro ahora y usted me pide un trabajo de inteligencia artificial, me meto, hago Google, bajo 20 páginas, copio y pego y no cito, o sea, por más que lo regule eso, la responsabilidad es mía. Miren que yo como estudiante lo vemos. O sea, a veces mandamos trabajo, yo ahora hago todos casos prácticos, ¿no? Se acabó los exámenes que son con preguntas, creo que eso ya fue. Y el caso práctico es lo único que puede ser, puede luchar contra todo eso. Pues si yo hoy hacemos esos trabajos domiciliarios de determinado tema, me entregan trabajos, bueno, hasta el año pasado, ahora dijimos que se acabó, de 50 páginas, de las cuales 30 páginas es un copy-pegue de lo que ven. Entonces no está respetando el derecho de autor, el trabajo de otros profesores, porque ni siquiera citan. Y lo peor de todo, que no solo ni siquiera citan, sino que ni siquiera leen lo que pegan en el trabajo. Entonces, después cuando son los exámenes orales, yo le pregunto, a ver, Jimmy, usted en su trabajo citó a un prestigioso autor español que decía tal cosa, y ustedes no sabían ni que era español, ni lo que decía, ni quién era el profesor. Entonces, hay que hacer un uso responsable de todo eso, porque eso es una enorme ventaja que tiene el estudiante hoy con relación a otra época donde era imposible todo eso. Sin perjuicio de eso, yo creo que las regulaciones sobre derecho de autor, por lo menos en Uruguay, están muy atrasadas, son de otra época, tienen 20 años, 30 años, y que esto va a haber que regularlo de alguna forma. Hoy en la facultad, más allá de que si pasa esto y el profesor denuncia, puede haber un plagio o lo que fuera, que es muy grave, creo que estamos muy lejos todavía de tener una regulación real del impacto de todo esto a nivel de derecho de autor, y creo que nosotros estamos muy lejos de eso. A ver, yo siempre en este tema de regulaciones, y me toca también cuando voy a otros países, lo primero que pregunto, ustedes me dicen, hay una ley de regulación en Perú de derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Y yo les pregunto, decime de qué año es. Si me dicen del 2010 para atrás, es la prehistoria en estos temas, y en Uruguay es la prehistoria en estos temas. No sé de qué año es la ley peruana, pero en estos temas, leyes que son de 2010 para atrás o prepandemia, ya están completamente obsoletas para regular todos estos fenómenos. Gracias, doctor Schiavi. Gracias por absolver todas las consultas que he podido dentro de la medida de lo posible compartirle. Le quiero agradecer, reiterarle el agradecimiento por haber participado en esta tarde. Hemos tenido albergadas en esta sesión a 3.000 personas que han estado muy interesadas en el tema que hemos abordado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por habernos apoyado. La coordinación ha sido muy limpia, como usted lo sabe. Desde un primer instante, usted nos aceptó la invitación y yo le agradezco mucho por ello. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado en esta tarde. No sé, doctor, si quiere despedirse usted con el público, por favor. Bueno, sí, claro. Gracias primero, Jimmy, porque hiciste toda la gestión para, bueno, poder estar acá presente con ustedes. Como siempre digo, seguramente me vean en esta hermosa República de Perú en algún momento en el correr del año. Siempre, por lo menos una vez por año, visitamos Perú porque tenemos el honor de ser invitados tanto por organismos públicos o facultades. Para mí realmente fue un placer compartir estos minutos con ustedes. Les agradezco a todos ustedes el tiempo. Realmente un foro de 3.000 personas es un lujo para nosotros. Así que bueno, siempre que me invita a Perú y uno trata de cancelar cosas para poder acompañarlos, para mí es un placer, un orgullo. Les agradezco pila la invitación al ministerio, a las autoridades. Y bueno, les mando un fuertísimo abrazo acá en Montevideo, que estamos con bastante frío. Y bueno, espero visitar próximamente su tierra en este año. Un fuerte abrazo desde Montevideo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Schiavi. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de los miércoles de gestión pública. Que tenga usted o que continúe teniendo usted un buen día, doctor. Hasta luego. Hasta luego con todos.